50 años, medio siglo de silencio enterrado bajo toneladas de concreto, acero y los gritos de millones de aficionados. En 2024, cuando los trabajadores rompieron el piso del túnel norte del Estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México, nadie esperaba encontrar lo que yacía a 3 metros de profundidad, una maleta de cuero oxidada. Dentro, un cuaderno de bitácora manchado de humedad y 3 fotografías que cambiarían para siempre la historia oficial de una de las construcciones más emblemáticas de México. Porque lo que estaba escrito en esas páginas amarillentas no hablaba de gloria deportiva ni de hazañas arquitectónicas. Hablaba de desapariciones, de nombres borrados, de hombres que entraron a trabajar en 1968 y nunca volvieron a ver la luz del día. La Ciudad de México respira fútbol. Sus estadios son templos donde la pasión se mezcla con la identidad nacional. Pero hay lugares donde el cemento guarda más que recuerdos de goles históricos. Hay lugares donde el subsuelo susurra nombres olvidados. Y el Estadio Olímpico Universitario, esa joya arquitectónica diseñada para los Juegos Olímpicos de 1968, es uno de ellos. Durante décadas fue el escenario de triunfos y derrotas, un símbolo de modernidad. Pero en las sombras de su construcción acelerada, en medio del fervor olímpico y la presión política, algo quedó sepultado. Algo que los planos oficiales nunca mostraron. Algo que las autoridades prefirieron olvidar. Todo comenzó en marzo de 1968, 6 meses antes de que el mundo posara sus ojos sobre México. La construcción del estadio avanzaba con urgencia brutal. Miles de obreros trabajaban en turnos de 18 horas. El gobierno necesitaba demostrar que México era una nación moderna, capaz de albergar un evento de magnitud global. No había tiempo para demoras, no había espacio para errores, y definitivamente no había lugar para preguntas incómodas. Entre esos miles de trabajadores había un grupo de 23 hombres que llegaron desde Oaxaca, contratados por un capataz llamado Severiano Ortiz. Eran albañiles experimentados, hombres de campo acostumbrados al trabajo duro bajo el sol implacable. Venían con la esperanza de ganar lo suficiente para mandar dinero a sus familias. Ninguno imaginaba que algunos de ellos nunca regresarían. El grupo se alojaba en barracas improvisadas cerca de la obra. Dormían sobre petates, compartían tortillas frías y contaban los días que faltaban para volver a casa. Entre ellos estaba Esteban Carrillo, un hombre de 42 años, padre de 5 hijos, conocido por llevar siempre un cuaderno donde anotaba sus gastos, sus pensamientos y pequeños detalles de cada jornada. Era meticuloso, observador, y en esas páginas, sin saberlo, estaba documentando algo que cambiaría su destino y el de sus compañeros. Esteban escribía sobre las condiciones de trabajo, sobre los accidentes que ocurrían con frecuencia, sobre las largas jornadas sin descanso. Pero también escribía sobre algo más perturbador, sobre órdenes extrañas que recibían ciertos grupos, sobre túneles que no aparecían en los planos, sobre secciones del estadio donde solo algunos tenían acceso. A mediados de abril, algo cambió. Severiano Ortiz reunió al grupo de oaxaqueños y les asignó una tarea especial. Debían trabajar en los cimientos del túnel norte, la zona que conectaría los vestidores con el campo. Era un área restringida. Solo ellos y un ingeniero de apellido Salazar tenían autorización para entrar. Les dijeron que era por cuestiones de seguridad estructural, que la fundación requería atención especial. Les prometieron un pago extra, 30% más que el salario habitual. Para hombres que necesitaban cada peso, era una oferta imposible de rechazar. Pero había una condición: absoluta discreción.
No podían hablar con nadie sobre lo que hacían allá abajo, ni siquiera con los otros trabajadores. Durante 3 semanas, el grupo descendía cada madrugada a las entrañas del estadio. Llegaban antes del amanecer y salían después del anochecer. Algunos compañeros notaron que regresaban más callados, más tensos. Esteban seguía escribiendo en su cuaderno, pero ahora sus anotaciones eran diferentes. Hablaba de cámaras extrañas que estaban construyendo, de muros dobles, de espacios que no tenían sentido arquitectónico. Escribió sobre conversaciones que escuchó entre Salazar y hombres de traje que visitaban la obra en autos negros. Hombres que no eran ingenieros ni arquitectos. Hombres que hablaban en voz baja y miraban con desconfianza. En una entrada fechada, el 28 de abril, Esteban escribió algo que helaba la sangre. Hoy vi cajas metálicas. No sé qué contienen, pero pesan como si llevaran piedras. Salazar nos ordenó sellarlas dentro del muro oeste. Nadie debe saber que están ahí. Tengo miedo. El 2 de mayo de 1968, 12 miembros del grupo de oaxaqueños no regresaron a las barracas después de su turno. Entre ellos estaba Esteban Carrillo. Simplemente desaparecieron. No hubo despedidas. No recogieron sus pertenencias. Sus petates quedaron enrollados en las esquinas, sus pocas ropas colgando de clavos oxidados. Cuando los compañeros preguntaron por ellos, Severiano Ortiz dio una explicación breve y fría. Habían decidido regresar a Oaxaca sin avisar. Algunos no creyeron la historia. Esteban no era hombre de irse sin despedirse. Tampoco era hombre de abandonar su cuaderno, ese registro meticuloso de sus días que quedó olvidado bajo su petate. Pero en 1968, en medio del caos de una obra olímpica, en una ciudad que crecía a ritmo vertiginoso, 12 obreros desaparecidos no eran noticia. Eran apenas una estadística, un trámite, un reporte que nunca se archivó. Los Juegos Olímpicos llegaron en octubre. México brilló ante el mundo. El Estadio Olímpico Universitario fue escenario de ceremonias memorables, de récords mundiales, de momentos que quedaron grabados en la historia deportiva. Nadie habló de los 12 hombres, nadie preguntó por ellos. Sus familias en Oaxaca esperaron durante meses cartas que nunca llegaron, dinero que nunca fue enviado. Algunos viajaron a la Ciudad de México buscando respuestas, tocaron puertas, hablaron con autoridades que los despachaban con promesas vacías. El estadio siguió su vida. Los años pasaron y el concreto guardó su secreto. Si quieres saber qué encontraron esos trabajadores 56 años después, suscríbete a Ecos del Silencio. Esta historia apenas comienza, y lo que viene cambiará todo lo que creías saber. El Estadio Olímpico Universitario se convirtió en leyenda, sede de los Pumas, escenario de conciertos multitudinarios, testigo de generaciones de mexicanos que crecieron entre sus gradas de piedra volcánica. Pero en los pasillos oscuros, en los túneles que serpenteaban bajo las tribunas, algunos trabajadores de mantenimiento susurraban historias extrañas. Hablaban de zonas donde la temperatura bajaba sin razón, de secciones del túnel norte donde los celulares perdían señal y las linternas parpadeaban. Hablaban de una sensación incómoda, como si algo observara desde las paredes de concreto. Eran solo rumores, supersticiones de hombres que pasaban demasiadas horas en la penumbra. Nadie les prestaba atención, hasta que en febrero de 2024, la directiva del estadio aprobó un proyecto de modernización que incluía la renovación completa del sistema eléctrico de los túneles subterráneos. La empresa constructora asignada al proyecto era Construcciones Vega, una firma mediana especializada en remodelaciones de infraestructura deportiva. El equipo estaba liderado por un ingeniero civil llamado Rodrigo Fuentes, un hombre de 53 años que había trabajado en decenas de estadios a lo largo de su carrera.
Rodrigo era metódico, pragmático, poco dado a creer en supersticiones. Cuando los obreros le comentaron sobre las historias del túnel norte, sonrió con paciencia y les dijo que se concentraran en el trabajo. Tenían un cronograma apretado. 6 meses para completar la renovación antes de la temporada de fútbol. No había tiempo para fantasmas. Los trabajos comenzaron a mediados de marzo. El equipo empezó a remover las instalaciones eléctricas obsoletas, a retirar paneles de concreto dañados por la humedad, a mapear las tuberías que corrían bajo el piso. Todo avanzaba según lo planeado hasta el 17 de abril, un miércoles lluvioso. Eran las 9 de la mañana cuando Ramiro Soto, uno de los operarios encargados de romper el piso para instalar nuevos conductos, sintió que su taladro percutor golpeaba algo hueco. El sonido cambió. Ya no era el golpe seco del concreto macizo, sino un eco vacío, resonante. Ramiro detuvo la máquina y llamó a sus compañeros. Ampliaron el agujero con cautela. A 3 metros de profundidad, bajo capas de concreto y tierra compactada, apareció un espacio vacío. Una cámara que no estaba en ningún plano arquitectónico. Rodrigo Fuentes bajó al túnel cuando le avisaron del hallazgo. Observó el agujero con linterna en mano, calculando dimensiones, tratando de entender qué era aquella cavidad. Ordenó ampliar la apertura con cuidado. 2 horas después, habían creado un boquete suficiente para que un hombre pudiera descender. Rodrigo fue el primero en bajar. Sus pies tocaron tierra húmeda. El aire olía a moho y a algo más, algo metálico y antiguo. La cámara tenía aproximadamente 4 metros de ancho por 6 de largo. Las paredes eran de concreto sin pulir, con marcas de encofrado que delataban una construcción apresurada. Y en el centro, cubierta por una capa fina de polvo, estaba la maleta de cuero. Era una maleta antigua, del tipo que usaban los viajeros en los años 60. El cuero estaba agrietado, oxidado en las esquinas metálicas, pero sorprendentemente intacta considerando el tiempo y las condiciones. Rodrigo la levantó con cuidado. Pesaba poco. La llevó a la superficie y la colocó sobre una mesa de trabajo bajo la luz de los reflectores. Los obreros se agruparon alrededor, curiosos, inquietos. Cuando Rodrigo abrió los cierres, el silencio fue absoluto. Dentro había un cuaderno de espiral con tapas de cartón duro, manchado de humedad, pero legible. 3 fotografías en blanco y negro, un medallón religioso con la cadena rota y un sobre manila sellado con cera que se había agrietado con los años. Las fotografías mostraban a un grupo de hombres frente a una estructura en construcción. Eran 23 personas vestidas con ropa de trabajo, algunos sonriendo, otros serios, todos con la mirada directa a la cámara. Al fondo se distinguía el esqueleto del estadio alzándose contra el cielo. En el reverso de una de las fotos, escrito con tinta desvanecida, había una fecha: 15 de abril de 1968, y una lista de nombres: Esteban Carrillo, Felipe Ruiz, Antonio Mendoza, 12 nombres en total, cada uno seguido por un signo de interrogación trazado con mano temblorosa. El cuaderno era de Esteban. Su nombre estaba escrito en la primera página con letra clara y firme. Las entradas comenzaban en marzo de 1968 y terminaban abruptamente el 1 de mayo del mismo año. Rodrigo leyó las primeras páginas en voz alta mientras sus trabajadores escuchaban en silencio. Esteban escribía sobre su viaje desde Oaxaca, sobre las esperanzas de ganar buen dinero, sobre sus hijos que esperaban su regreso. Pero a medida que avanzaban las semanas, el tono cambiaba. Las entradas se volvían más tensas, más preocupadas. Hablaba de la asignación especial, del trabajo en los cimientos del túnel, de las cámaras extrañas que construían.
Escribía sobre el ingeniero Salazar, sobre los hombres de traje, sobre las cajas metálicas que sellaron dentro de los muros. En una entrada fechada el 28 de abril, Esteban describía una conversación que había escuchado por accidente. Salazar hablaba con uno de los hombres de traje sobre eliminar evidencia y asegurar que nadie hable. Esteban escribió que tenía miedo, que quería irse pero necesitaba el dinero prometido, que planeaba esconder su cuaderno en un lugar seguro por si algo le pasaba. La última entrada era del 1 de mayo. Hoy Salazar nos reunió y dijo que mañana terminaremos el trabajo. Nos pagarán todo lo prometido y podremos irnos, pero hay algo en su mirada que no me gusta. Felipe también lo nota. Hemos decidido que si algo sale mal, si no regresamos mañana, este cuaderno será nuestra voz. Lo esconderé esta noche en la maleta que traje de Oaxaca y la dejaré en la cámara que construimos, donde sellamos las cajas. Si alguien algún día encuentra esto, que sepa que no huimos, que no abandonamos a nuestras familias, que lo que vimos allá abajo no debía existir. El resto de la página estaba en blanco. Rodrigo cerró el cuaderno lentamente, miró a sus trabajadores. Nadie decía nada. La lluvia golpeaba el techo del túnel con un ritmo constante. El sobre Manila seguía cerrado sobre la mesa. Rodrigo lo tomó con manos que ya no eran tan firmes. Rompió el sello de cera con cuidado. Dentro había un documento mecanografiado, amarillento, con el membrete del comité organizador de los Juegos Olímpicos de 1968. Era un memorándum interno fechado el 3 de mayo de 1968. El texto era breve y frío. Confirmaba el incidente laboral del 2 de mayo. 12 trabajadores reportados como desertores. Instrucciones de sellar la sección del túnel norte y continuar con la obra. Órdenes de no levantar reporte policial para evitar complicaciones innecesarias en vísperas de los Juegos. La firma al final era ilegible, pero el sello oficial era inconfundible. Rodrigo sabía que acababa de encontrar algo que iba más allá de una simple anécdota de construcción. Esto era evidencia de una desaparición encubierta, de hombres que probablemente murieron en esa obra y cuyos cuerpos nunca fueron buscados, de familias que esperaron respuestas que nunca llegaron. Tomó su teléfono y llamó a la dirección del estadio. Les explicó lo que habían encontrado. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego instrucciones precisas. Detener los trabajos, no hablar con nadie. Esperar a que llegaran representantes de la universidad y muy probablemente autoridades. Rodrigo colgó y miró nuevamente la fotografía de los 23 hombres, 12 de ellos marcados con signos de interrogación. 12 nombres que estaban a punto de regresar del olvido después de 56 años de silencio. La noticia del hallazgo se filtró a pesar de los intentos de mantenerlo en secreto. En la era de los teléfonos celulares y las redes sociales era imposible contener una historia así. Para el 19 de abril, 2 días después del descubrimiento, ya había periodistas apostados en las entradas del estadio. Los titulares comenzaron a aparecer. Misterio bajo el Olímpico Universitario. Maleta con evidencia de desapariciones en 1968. La verdad oculta del estadio más emblemático de México. La presión pública obligó a las autoridades a actuar. La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una investigación. Un equipo de antropólogos forenses y arqueólogos fue enviado al lugar. Y por primera vez en más de medio siglo, alguien comenzó a buscar respuestas reales. La fiscal asignada al caso era Patricia Moreno, una mujer de 48 años con experiencia en casos de desaparición forzada y violaciones de derechos humanos. Patricia había trabajado en la identificación de víctimas de la Guerra Sucia en México.
en la búsqueda de desaparecidos de los años 70 y 80. Sabía que casos como este, enterrados bajo décadas de burocracia y silencio institucional, requerían no solo habilidad técnica, sino también determinación para enfrentar resistencias políticas. Cuando leyó el cuaderno de Esteban Carrillo por primera vez, supo que estaba frente a algo más grande que una simple negligencia laboral. Esto hablaba de encubrimiento deliberado, de decisiones tomadas en las altas esferas para proteger la imagen de un evento internacional. El equipo forense comenzó a trabajar en la cámara subterránea. Utilizaron georradar para mapear el área completa bajo el túnel norte. Los resultados fueron perturbadores. Había otras cavidades, 3 cámaras más, selladas con concreto, distribuidas a lo largo de los cimientos. En 2 de ellas, el georradar detectó anomalías que podrían corresponder a restos humanos. Patricia solicitó autorización para abrir las cámaras. La directiva del estadio se resistió inicialmente, argumentando que la estructura podría verse comprometida. Pero la presión mediática era insostenible. Las familias de desaparecidos de Oaxaca, alertadas por las noticias, comenzaron a organizarse. Viajaron a Ciudad de México exigiendo respuestas. Entre ellas estaba Rosa Carrillo, la hija menor de Esteban, ahora una mujer de 61 años, que toda su vida creció con la ausencia de un padre que nunca regresó. Rosa tenía solo 5 años cuando su padre partió hacia la Ciudad de México en marzo de 1968. Recordaba vagamente sus manos ásperas, su voz grave cantando canciones oaxaqueñas, la promesa de volver pronto con regalos. Recordaba a su madre esperando junto a la puerta cada tarde, mirando el camino polvoroso por donde deberían llegar las noticias. Recordaba las lágrimas silenciosas cuando los meses pasaron sin cartas ni dinero. Recordaba cómo su madre nunca dejó de poner un plato extra en la mesa, como si Esteban fuera a cruzar la puerta en cualquier momento. Su madre murió en 1995 sin saber qué había pasado con su esposo. Rosa cargó esa ausencia durante 56 años. Y ahora, con el cuaderno de su padre en manos de las autoridades, con la posibilidad real de encontrar respuestas, Rosa exigía justicia no solo para Esteban, sino para los otros 11 hombres que compartieron su destino. El 26 de abril de 2024, los equipos forenses comenzaron a abrir la primera de las 3 cámaras detectadas por el georradar. Era un proceso lento, meticuloso, documentado minuto a minuto por cámaras de video y fotógrafos oficiales. La cámara estaba ubicada a 5 metros de profundidad, directamente bajo la zona de vestidores. Cuando finalmente rompieron el sello de concreto, el olor que emanó hizo retroceder a varios técnicos. Era el olor de la tierra encerrada durante décadas, mezclado con algo más, algo orgánico y descompuesto. Dentro encontraron restos óseos, 4 esqueletos en posición irregular, como si los cuerpos hubieran sido arrojados sin ceremonia. Junto a ellos, herramientas de construcción oxidadas, cascos de seguridad, botas de trabajo, y en la pared del fondo, apenas visible bajo capas de humedad, una inscripción rayada con algún objeto metálico. No huimos. Las otras 2 cámaras revelaron hallazgos similares. En total, 11 esqueletos. 11 de los 12 hombres que desaparecieron el 2 de mayo de 1968. Los análisis de antropología forense determinaron que los restos correspondían a hombres de entre 30 y 50 años, con signos de trauma físico consistente con trabajo pesado. Varios esqueletos presentaban fracturas en costillas y extremidades que habían sanado en vida, típicas de accidentes laborales. Pero lo más perturbador era que algunos mostraban fracturas craneales y daño cervical que no podían explicarse por accidentes de construcción.
Eran lesiones consistentes con trauma contundente e intencional. Patricia Moreno leyó los informes forenses con una mezcla de tristeza y rabia contenida. Esos hombres no habían muerto por accidente, habían sido asesinados y luego enterrados en las entrañas del estadio que ayudaron a construir, pero faltaba un cuerpo. Esteban Carrillo no estaba entre los restos encontrados. Su cuaderno había sido descubierto en la primera cámara, la que él mismo describió como el lugar donde sellaron las cajas metálicas, pero su cuerpo no apareció en ninguna de las 4 cavidades exploradas. Rosa no sabía si eso era esperanza o tormento. ¿Era posible que su padre hubiera escapado? ¿Que hubiera logrado huir, pero nunca pudo regresar a casa por miedo? Patricia no quería alimentar falsas esperanzas, pero tampoco podía cerrar esa posibilidad. Ordenó ampliar la búsqueda. El georradar escaneó una zona más amplia, y fue entonces cuando detectaron algo que nadie esperaba. Una quinta cámara, más profunda que las otras, ubicada exactamente bajo el centro del campo de juego. Y en su interior, las señales del georradar mostraban no solo posibles restos humanos, sino también anomalías metálicas grandes, las cajas que Esteban había mencionado en su cuaderno. El acceso a esa quinta cámara requería una operación compleja. Estaba bajo el césped del campo, en una zona que implicaba desmantelar parte de la estructura de drenaje del estadio. La Universidad Nacional Autónoma de México, propietaria del inmueble, se vio obligada a autorizar los trabajos a pesar de las implicaciones logísticas y económicas. La presión social era enorme. Las familias de Oaxaca acamparon frente al estadio. Organizaciones de derechos humanos se sumaron a la exigencia de verdad. Los medios internacionales comenzaron a cubrir el caso. México, una vez más, enfrentaba sus fantasmas del pasado. Los trabajos para acceder a la quinta cámara comenzaron el 5 de mayo, exactamente 56 años después de que Esteban escribiera su última entrada en el cuaderno. El 8 de mayo, después de 3 días de excavación cuidadosa, el equipo forense finalmente abrió la cámara central. Era más grande que las otras, casi 10 metros de ancho, con techo abovedado de concreto reforzado. Y en el centro, efectivamente, estaban las cajas metálicas. 5 contenedores de acero del tamaño de baúles grandes, sellados con soldadura industrial. Junto a ellas, en una esquina, cubierto por una lona plastificada que milagrosamente había resistido el paso del tiempo, estaba el último cuerpo. Los huesos estaban en mejor estado de preservación que los otros debido a la lona protectora. Y junto al esqueleto había un segundo cuaderno, más pequeño que el primero, con páginas arrancadas en algunos lugares, pero aún legible. Era la letra de Esteban, pero estas entradas eran posteriores al 1 de mayo. Esteban había sobrevivido, al menos por un tiempo. Patricia Moreno tomó el segundo cuaderno con manos enguantadas. Lo colocó bajo luz especial mientras los técnicos fotografiaban cada página. La primera entrada estaba fechada el 2 de mayo de 1968, el día del desaparecimiento. La letra de Esteban era temblorosa, escrita con prisa. Nos traicionaron. Salazar nos reunió esta mañana temprano. Dijo que nos llevarían a cobrar, pero en lugar de dinero nos esperaban hombres armados. Comenzaron a disparar. Felipe cayó primero, luego Antonio. Corrimos hacia las cámaras. Algunos logramos encerrarnos en la cámara principal, pero están afuera. Golpean la puerta de metal. No tenemos salida. Somos 6 los que quedamos vivos. Estamos atrapados con las cajas que nos ordenaron sellar. Ahora entiendo por qué querían silenciarnos. Lo que hay dentro de estas cajas no es material de construcción. Las siguientes entradas describían la desesperación de los hombres atrapados. Intentaron forzar las paredes, pero el concreto era demasiado grueso.
Gritaron pidiendo ayuda, pero nadie podía escucharlos a esa profundidad. El aire comenzaba a hacerse pesado. No tenían agua ni comida. Esteban escribió sobre las conversaciones entre los 6 sobrevivientes, sobre sus familias, sobre sus arrepentimientos. Escribió sobre cómo uno de ellos, un hombre llamado Jacinto, sugirió abrir las cajas metálicas para ver si contenían algo útil. Forzaron uno de los contenedores con una palanca que encontraron entre los escombros. Lo que descubrieron dentro les heló la sangre. Documentos, miles de documentos, carpetas con sellos oficiales, fotografías, listados de nombres. Esteban no entendía completamente lo que veía, pero reconoció algunos títulos. Operativo Tlatelolco, lista de agitadores estudiantiles, órdenes de detención preventiva. México en 1968 vivía una tensión política extrema. El movimiento estudiantil estaba en su punto más álgido. Las protestas contra el gobierno autoritario de Gustavo Díaz Ordaz eran constantes, y faltaban solo meses para los Juegos Olímpicos, un escaparate internacional que el régimen necesitaba que saliera perfecto. Lo que Esteban y sus compañeros habían encontrado en esas cajas era material de inteligencia gubernamental, documentos que detallaban vigilancia de activistas, planes de represión, órdenes de detención extrajudicial. Era evidencia del aparato de control estatal que culminaría pocos meses después en la masacre de Tlatelolco, donde cientos de estudiantes serían asesinados por el ejército. Los obreros habían sido contratados sin saberlo para construir un escondite secreto para esa documentación comprometedora. Y una vez terminado el trabajo, alguien decidió que era más seguro eliminar a los testigos. Esteban escribió sobre las horas pasando, sobre el aire haciéndose cada vez más irrespirable, sobre los hombres perdiendo la conciencia uno por uno. En su antepenúltima entrada, fechada el 3 de mayo, solo quedaban 2 vivos, él y un compañero llamado Miguel. Esteban escribió una carta para su esposa y sus hijos. Les pedía perdón por no regresar, les decía que los amaba, les rogaba que no lo olvidaran. Les pedía que si algún día alguien encontraba esos cuadernos, supieran que él luchó por volver. En su última entrada, apenas legible, escrita con mano temblorosa por la falta de oxígeno, Esteban escribió: «Miguel ya no responde. Yo tampoco creo que aguante mucho más, pero estos papeles tienen que ser encontrados. Algún día alguien abrirá esta cámara. Algún día la verdad saldrá. A mis hijos, los amo. A mi esposa, fuiste mi luz. A quien encuentre esto, cuenten nuestra historia. No dejemos que nos borren». Patricia Moreno leyó las últimas palabras de Esteban en voz alta frente a las cámaras de televisión que transmitían en directo desde el estadio. Rosa Carrillo estaba presente, sostenida por sus hermanos mayores. Las lágrimas corrían por su rostro mientras escuchaba las últimas palabras de su padre. 56 años después, Esteban Carrillo finalmente regresaba a casa. No como había prometido, con regalos y dinero, sino como un testimonio de injusticia, como prueba de que el progreso y la modernidad a veces se construyen sobre cimientos de silencio y sangre. Los 11 cuerpos fueron entregados a las familias para recibir sepultura digna. Se realizó una ceremonia en Oaxaca donde todo un pueblo lloró a los hombres que partieron en 1968 buscando un futuro mejor, y encontraron una tumba anónima bajo el concreto. Pero la historia no terminó con el entierro. Las cajas metálicas fueron abiertas oficialmente bajo supervisión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Historiadores especializados en el movimiento estudiantil del 68 y representantes de organizaciones civiles. El contenido confirmó lo que Esteban había vislumbrado en sus últimas horas. Miles de documentos clasificados que detallaban la vigilancia y represión del movimiento estudiantil.
listas de personas consideradas subversivas por el régimen, órdenes firmadas por funcionarios de alto nivel autorizando detenciones ilegales, fotografías de manifestaciones con círculos rojos marcando a estudiantes específicos, planes operativos para la pacificación de la ciudad universitaria y, lo más perturbador, documentos que mostraban que la masacre de Tlatelolco, ocurrida en octubre de 1968, había sido planificada con semanas de anticipación. No fue una reacción impulsiva, sino una operación calculada de terrorismo de Estado. La revelación sacudió a México. Los sobrevivientes del movimiento del 68, ahora adultos mayores, vieron confirmado lo que siempre habían sospechado: que la represión no fue accidente, sino política de Estado, que los cientos de muertos y desaparecidos de aquellos años fueron víctimas de un plan deliberado. Las familias de las víctimas de Tlatelolco exigieron que los responsables mencionados en los documentos enfrentaran justicia, pero la mayoría ya habían fallecido. Los que seguían vivos eran ancianos protegidos por prescripción legal y por un sistema judicial que históricamente había sido cómplice del olvido. Sin embargo, la presión pública obligó al gobierno a crear una comisión de la verdad específica para los crímenes del 68, con facultades para investigar no solo Tlatelolco, sino todos los casos de represión de ese período. El Estadio Olímpico Universitario nunca volvió a ser el mismo. Aunque continuó operando como sede deportiva, se instaló un memorial en el túnel norte, una placa con los nombres de los 12 obreros asesinados, fotografías ampliadas del grupo de 23 hombres que llegaron de Oaxaca, y fragmentos del cuaderno de Esteban, preservados en vitrinas para que cada visitante supiera que bajo sus pies no solo había historia deportiva, sino también historia de injusticia. Rosa Carrillo asistió a la inauguración del memorial, tocó la placa con el nombre de su padre y finalmente pudo comenzar a cerrar una herida que llevaba abierta toda su vida. No era justicia completa, nunca podría serlo, pero era reconocimiento, era memoria, era la certeza de que su padre no fue olvidado. Los documentos encontrados en las cajas metálicas fueron digitalizados y puestos a disposición de investigadores e historiadores. Comenzaron a aparecer libros, documentales, tesis académicas analizando ese material. Se identificaron nombres de víctimas que nunca habían sido reconocidas oficialmente. Se rastrearon destinos de desaparecidos que las familias buscaron durante décadas. Cada documento era una pieza más del rompecabezas de terror que México vivió en aquellos años. Y todo gracias a que Esteban Carrillo, un obrero oaxaqueño que solo quería ganar dinero para su familia, tuvo el coraje de escribir lo que veía y la determinación de esconder su testimonio, donde sabía que algún día sería encontrado. Hoy, cuando los aficionados acuden al Estadio Olímpico Universitario para ver un partido de fútbol o un concierto, pocos se detienen en el memorial del túnel norte. La vida sigue. Los gritos de gol ahogan el eco de las historias silenciadas. Pero para quienes conocen la verdad, cada vez que pisan ese estadio, saben que están caminando sobre un cementerio que guardó sus secretos durante 50 años. Saben que el concreto y el acero pueden ocultar la injusticia, pero no pueden borrarla para siempre. Saben que la memoria es más fuerte que el silencio. ¿Cuántos otros estadios, cuántos otros edificios emblemáticos, cuántas otras construcciones de nuestro país esconden historias similares? ¿Cuántos obreros más fueron sacrificados en nombre del progreso y enterrados en los cimientos de nuestra modernidad? Estas son preguntas que deberían inquietarnos, porque la historia de Esteban Carrillo y sus compañeros no es solo del pasado. Es un recordatorio de que el precio del desarrollo a veces se cobra en vidas olvidadas y verdades sepultadas. Si esta historia te ha conmovido, compártela.
Si quieres seguir descubriendo los secretos que México ha guardado bajo tierra, suscríbete a Ecos del Silencio y activa las notificaciones. Porque mientras haya memorias enterradas, estaremos aquí para desenterrarlas. Porque ninguna voz merece ser silenciada para siempre. Porque la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz.